Hoy es un nuevo aniversario de ese cruel asesinato durante la conquista española de Bartolina Sisa, y hemos invitado a Félix Pazzi, que es un exministro de Estado, un catedrático universitario, que vamos a escucharle, a compartir con él toda esa riqueza del mundo indígena, antes y ahora. Don Félix, muchas gracias por llegar al Invisible nuevamente. ¿Cómo está? Buenas tardes. Padre, buenas tardes. Adelante, tome asiento, por favor. A mi derecha. Bartolina Sisa, hoy un aniversario más de esa cruel descuartizamiento, muerte o torturas. Cuéntenos un poco su personaje y veamos un poco qué opina usted de la marcha indígena. Y buenas tardes. Buenas tardes. La verdad es una fecha histórica. Ya desde 1781, durante toda esa lucha, creo que se desarrolló una batalla muy importante, fundamentalmente para la población aymara de aquellos tiempos, en el tiempo de colonia. Creo que no solamente es un hito, yo creo que es un referente histórico, ideológico y político de los indígenas de hoy, ¿no? Porque no solamente se recuerda una muerte, sino que incluso se recuerda toda una propuesta ideológica de aquel tiempo, ¿no? En donde han querido la autodeterminación, la lucha, ¿no? La liberación de los españoles frente a esa esclavización que hubo en ese tiempo. Por lo tanto, creo que estos dos personajes, Juliana Pasa como Bartolina Sisa como esposa, creo que jugaron un rol muy importante, ¿no? Y ahora hoy es referente histórico, ¿no? Evidentemente después hubo otras revueltas más importantes, podemos recordar después de un siglo de Saratevilca, que postuló las mismas ideologías, las mismas reivindicaciones que postularon Juliana Pasa y Bartolina Sisa. Ya fue eso en la época ya republicana de 1899, principios de siglo exactamente. Entonces, el segundo momento histórico de lucha, que fue referente ideológico Juliana Pasa, y la lucha de Juliana Pasa y Bartolina Sisa, evidentemente. Y después de eso, evidentemente, la otra revolución intermedia, yo diría la revolución del 52, que los indígenas jugaron un rol importante, pero yo creo que ahí se mezcló con, digamos, temas de clase, la realidad era otra. Pero lo más importante, el tercer momento histórico de los movimientos indígenas, ¿no? Nuevamente irrumpe el 2000, después de otro siglo. Es el tercer momento de lucha histórica que encabeza esta lucha, en principio, digamos, el Felipe Quispe, con las mismas reivindicaciones de Juliana Pasa y Bartolina Sisa, recuerda esa ideología, esos postulados y esos principios filosóficos. Creo que eso es lo más importante, y que evidentemente esa lucha de 2003 evoluciona y, digamos, yo creo que encabeza esa lucha, ¿no? De manera muy adecuada, yo diría, en el momento histórico. Evidentemente ahora lo que tenemos a Evo Morales, y sin duda, digamos, por eso yo llamo el tercer momento histórico de lucha, solo que cada momento histórico tiene sus particularidades. Por ejemplo, la muerte de Bartolina Sisa, como hoy estamos recordando, significó una derrota en este momento para los indígenas, ¿no? De igual manera, en 1899 la lucha de Saratevilca para la población aymara igual significó una derrota, ¿no? Para los indígenas. Pero el tercer momento histórico, que es hoy, digamos, en realidad llevó a un triunfo, no será definitivo, coyuntural, no lo sabemos todavía el curso de la historia, pero a la cabeza de Evo Morales, evidentemente mostró, digamos, yo diría, digamos, en este tercer momento histórico, evidentemente es la toma de poder, digamos, de los indígenas, en términos por lo menos de toma del Estado, ¿no? Ahora, en términos de poder, ejercicio, la perspectiva, la construcción, está por verse. Todavía vivimos un momento de especie de vaciamiento largo que todavía vamos a ver en el futuro, ¿no? Félix, Bartolina Sisa, indígena de Tierras Altas, en 1990, hace 11 años, la Marcha por la Tierra y la Dignidad, 2011, Marcha por el Timis. ¿Cómo es el entronque de tierras altas y tierras bajas en el momento presente?
Precisamente la reforma agraria aquí en 1952 fue muy importante, determinante fundamentalmente para la parte altiplánica y la parte de valles. Creo que se han distribuido las tierras, digamos, en términos de propiedad privada, y a eso pueden criticar, estaba equivocada o no, pero es un momento revolucionario tan importante para los indígenas de tierras altas, ¿no? Y precisamente se deja al vacío, ¿no?, a las tierras bajas, considerando que era una tierra de nadie, era una tierra desocupada, ¿no? Y precisamente se gesta una política fundamentalmente por los gobiernos de ese entonces de ocupamiento de esos espacios baldíos, entre comillas, precisamente porque en 52 no dio, digamos, un análisis exacto de que existían esas poblaciones. Por lo tanto, la reforma, digamos, después de la reforma agraria, la política de los gobiernos de ocupamiento de esos terrenos baldíos, esos territorios baldíos supuestamente, y entregar a muchos militares, a muchos capitalistas, a mucha gente, incluso también la colonización que hoy se llama intercultural, pero la colonización de esas tierras fueron muy importantes. Pero el hecho más importante, yo creo que, digamos, eran las haciendas que empezaron a alambrar a los territorios que otorgó el Estado, alambrar. Ahí resultó el primer elemento, digamos, que salir, es una especie como que salieron otras personas que antes no se consideraron como personas, ni siquiera se considera su presencia, salieron a defender y a reclamar que estaban invadiendo sus territorios. Y precisamente frente a ese avasallamiento empezaron a marchar. Yo diría el 90 para los indígenas, no, aparte, digamos, de la lucha Coryuqui en 1810, creo que para los guaraníes fue importante, la lucha de Coryuquis y la matanza de Coryuqui es otro hecho importante para los indígenas. Pero en la historia más contemporánea, 1990, la marcha de los indígenas significó dos cosas, en mi criterio, ¿no? La primera es la visibilización de los indígenas como movimiento social. Es el primer hecho histórico que se presentan los indígenas como un movimiento social indígena, ¿no? Y ahí, a partir de ese momento empieza a trabajarse incluso el concepto de indígena, que no existía en el análisis, digamos, de los intelectuales, de los políticos y todos los actores públicos en ese momento. Entonces no había el tema de indígena propiamente dicho, pero 1908 irrumpe, digamos, esta realidad, ¿no? Y la marcha empieza a continuar para reclamar precisamente el territorio indígena. Yo, sinceramente, esa reivindicación llamaría un hecho, el segundo hecho histórico de la reforma agraria. Fue una demanda distinta a los indígenas de tierras altas o de los valles, porque en los altiplano y valles se había trabajado, digamos, en la reforma agraria en términos, digamos, de familia hectárea, no familia, digamos, propiedad, no individuo o hectárea, ¿no? Y el movimiento indígena, lo más interesante, trabaja no familia hectárea, sino que grupo étnico, territorio. De ahí que yo llamaría la reivindicación de la segunda reforma agraria que era posible en ese momento. Ahora, evidentemente, muy probablemente en ese momento los gobernantes no entendieron así, pero lo que estaban reclamando es otra forma de reforma agraria, etnia, territorio, ya no familia hectárea, sino, ¿no?, territorio, ¿no?, muy ligado, ¿no?, a todos los grupos étnicos, ¿no? Y ahora aquí hay que destacar, digamos, ciertas particularidades del gobierno de ese entonces, que era Jaime Paz Zamora, ¿no?, en donde en la localidad de Yolosa, si no me falla la memoria, ¿no?, en la localidad de Yolosa encuentra el Jaime Paz Zamora como presidente, pero con su gabinete en pleno, ¿no? Yo diría un hecho histórico inédito para esas poblaciones indígenas, para dialogar con el presidente y con su pleno gabinete, para atender las demandas. Y si no me equivoco, en ese momento ya se diseñó, no sé si es primero o segundo, tercero, no lo sé, pero empezaron a diseñar, digamos, el territorio indígena que es Tipnes. Es el momento histórico que salió, que, digamos, el gobierno comprendió, ¿no?, que era una necesidad para que ellos tengan y accedan, ¿no?, a un territorio indígena en esta visión de etnia-territorio, ya no, digamos, familia hectárea. El invisible teme, de repente se equivoca, de que estamos al borde de una fractura por intereses coyunturales del gobierno de turno, de un proceso que ha costado décadas
de alianza de originarios entre tierras altas y tierras bajas, y eso a lo invisible le preocupa. Sí, yo creo que es una preocupación general de todos los bolivianos. Yo diría por ciertas equivocaciones, yo creo que desde el punto de vista del gobierno, yo creo que no es el momento de descalificar a los indígenas, porque son parte de la sociedad civil, la lucha reivindicativa de un tema muy específico que ha empezado a crecer como un tiempo, digamos, ya como una cuestión nacional, ¿no? Que está empezando a dividir a la población, ¿no? Aquellos que están respaldando a los gobiernos con sus razones, seguramente, con sus propios análisis e interpretaciones, ¿no? Y es así, pero también, digamos, los movimientos indígenas están, digamos, motivando, ¿no? Causando solidaridades, marchas ya urbanos de universitarios, jóvenes, profesionales, medioambientalistas, ecologistas, ¿no? Iglesias, de todo tipo de actores, digamos. Entonces es como que la sociedad civil misma, ¿no? Aquí ya no hay un actor político, ya no hay un actor como 2006 o 2007, quizá, digamos, enfrenta a una derecha, a un neoliberalismo, ya no es, sino que están polarizados la gente de la sociedad civil, digamos, y fundamentalmente de los indígenas. Está en juego los intereses coyunturales con los intereses históricos, y ha costado siglos la reivindicación, no solo en Bolivia, sino en nuestra América, esa legitimación de los intereses originarios, y ahora está en juego. Y si no somos conscientes unos y otros, esa fractura puede terminar un retroceso de largo aliento. Y como, digamos, en un momento que eso ha costado, digamos, aglutinar, y en una crítica fuerte a la modernidad, ¿no? Y en este momento histórico, ¿no? Que ciertos grupos indígenas, no creo que sea la totalidad, que ahora apuesten por la modernidad y olvidándose, digamos, de esas largas luchas que, mira, les ha costado poner, digamos, en Naciones Unidas, ¿no? El tema de OIT, el tema de todas las reivindicaciones de los derechos de los pueblos indígenas, que hace una lucha de batallas internacionales y nacionales. Yo creo que eso es olvidar, ¿no? Particularmente de las Bartolinas Cisas, de la Confederación, los interculturales, los tres grupos fundamentalmente, es olvidar esas luchas, donde han luchado, ellos han sido protagonistas para, digamos, poner en los contextos internacionales esta lucha digamos, de los derechos, ¿no? De los pueblos indígenas. Yo creo que esto es una lectura realmente que puede conducir, como usted dice, a un retroceso increíble, ¿no? Y eso puede dar lugar en el futuro, quizás no en este gobierno, en el futuro a otros, ¿no? A una batalla realmente de anular todos los derechos indígenas. Yo creo que este es el peligro que en este momento corremos, ¿no? Hermanos de la Bartolina Sisa, interculturales, Hayaya, pero han aram hace pañanite, como que junto lo chopstando, como junto lo chapto, como que de derechos indígenas, ¿no? Acá Naciones Unidas, acá Bolivia, e incluso acá Constitución a pantene que conot y cha, no acá con xnatanio o alikite hermanak, pero yo me vas camanio, no hasxnati hilata colejanaka, anio cahualquite, ¿no? Anio estado, gobierno. Tiene su propio curso, su sadisi panacá atiende impava, pero hiwaskamahani no wasnate hermano nak amtapam y culiaca hilatanaki hiwashatitano hiwaskamahastanja, no pesca organización de Salnacabaistán que me dichas cañaniste, ¿no es cierto? Ucamapan, vale que